Y yo a los años lo. ¿Viste? O no es que él cuenta eso para que. Nada. Pero es re loco, yo no sé si a ustedes les pasó, tienen a alguien así que conocen, pero es loco, me contaba cosas que nada te da miedo, ¿viste? Miedo, pero que lo puedo hablar y ya no ve nada. A veces por ahí siente alguna cosita, pero ya no ve. El gran punto es renunciar en el nombre de Jesús, aceptar a Jesucristo y rechazar. Porque si cuando viene de familia, muchas veces la línea suele pasar al primogénito, ¿no? Al hijo mayor, si es hijo único, el único. Y dice que el enemigo le gusta un día de que vaya hacia ahí el don porque quiere corromper justamente cuando alguien no es Cristo. No lo vamos a decir, pero el primer paso para él sería aceptar a Jesucristo, renunciar a toda actividad que tiene que ver con eso, ¿no? Y sí, pedir perdón por pecados que tiene que ver con el ocultismo, también la sensación de sentirse poderoso al decir tengo información privilegiada, que son cosas que estimulan a muchos a que quieran seguir y a no abandonar y no renunciar a eso, porque en el mundo es una sensación de poder, ¿no? De tener esos dones. Es un tema. Bueno, no vamos a dar la clase de guerra espiritual hoy, Nada, pero es bueno parte de este proceso que estamos hablando, ¿no? De que el Dios de toda gracia, después que hayamos padecido algo de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Parte de ese perfeccionamiento tiene que ver con conocer nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, qué verdades hay, que Jesús es la verdad. También conocer un poquitito acerca de la verdad de los demonios, ¿no? Del mundo espiritual y qué herramientas tenemos en Cristo. Así que ese tema lo queremos abordar porque nos da herramientas para saber dónde estamos parados, ¿no? Tenemos que vestirnos de la armadura de la fe y resistir esas cosas, la tentación y saber que la Biblia nos enseña que Jesucristo es sanador. Él nos sana. Jehová Rafa nos habla de Dios como un Dios sanador, pero es un Dios que quiere sanarnos desde adentro hacia afuera, no simplemente actuar como un mago, pero Dios sana, Dios es sanador. Ahora el enemigo trata de imitar todas estas cosas y también lo hace. Mi papá cuando yo era chico, yo lo vi irse al curandero con algo así de más de 60 verrugas en las manos y volver con las manos limpias. Yo con 8 años eso fue muy fuerte en mi imagen. Cuando yo tenía 13 años acepté a Cristo me salieron 3 verrugas en las manos y yo dije, pero yo conozco a Cristo, yo no puedo hacer lo que mi papá hacía. Y empecé a orar y en una cuestión de 2 meses un día miré, no están más mis verrugas. Dios es sanador, dice el original. No necesito caer en la trampa, uy, la única opción es esa, ¿no? El ambiente rural y la cultura a veces tiene voces muy fuertes. Ejemplo, hoy se sabe del herpes zóster, que es conocido como la enfermedad de la culebrilla. En las zonas rurales el mito era de que si el herpes zóster daba toda la vuelta de la cintura, te morías, ¿no? Entonces, hasta los médicos te mandaban al curandero, ¿no? Te mandaban al curandero. Y decir, ¿cuánta gente cayó preso de esa mentira? No, hoy los especialistas te dicen que es mentira. El herpes zóster nunca logra dar la vuelta. Y si lograría dar la vuelta es muy feo porque la irritación es muy fuerte, pero normalmente no pasa eso. Nunca lo logra hacer. Y hay medicamentos con los cuales hoy se puede parar el herpes, el virus. Así que es conocer las herramientas que tenemos y confiar que Dios está por encima de todo este tipo de cosas, pero necesitamos conocer, porque nuestra cultura está impregnada en donde muchas veces se ridiculiza lo espiritual. Grupos de amigos, ahí donde alguien en este tiempo, la búsqueda de todo eso. Nosotros hacemos una encuesta con imágenes, que yo les conté hace unos 20 días, y a veces vamos a la facultad y dicen, ¿te puedo hacer una encuesta con imágenes? Y dicen, ah, pensé que me ibas a tirar las cartas. Muchas veces, o sea, chicos jóvenes en la universidad, no, Dios no, pero
con esas cosas sí. Entonces sí hay una incoherencia, pero también una necesidad de una búsqueda espiritual. Es la necesidad lleva a decir, yo quiero respuestas acerca de mi vida del futuro. Bueno, la Biblia tiene muchas respuestas que van a implicar fe, pero que te van a dar seguridad y te van a dar confianza en un futuro, ¿no? Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces podemos confiar que nuestro futuro está en un lugar seguro. Nuestro futuro no es que no tiene respuesta, no es que necesitamos ir al tarot. Podemos confiar en el futuro porque Dios, porque Jesús es la verdad. Y el tema que quiero abordar hoy, que creo que Dios me estuvo guiando por acá, es el punto de que Jesús es la verdad y todo lo que eso implica. Juan 14:6 es el pasaje que siempre nos pone de relieve con este tema, ¿no? De Jesús es la verdad. Juan 14:6, hay una conversación ahí muy interesante entre Jesús y sus discípulos en bueno, vamos a leer del 1 al 10, así tenemos un poquitito de contexto. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Hasta aquí. ¿No? Es decir, hablamos no de nuestra cosmovisión como hijos de Dios. El futuro está seguro, decíamos recién, ¿no? Sabemos que vamos a estar en una eternidad con Él y que Él está preparando lugar para nosotros. Entonces, la muerte física, decíamos hace un tiempo, simplemente es libramos el cuerpo del pecado, con la promesa de resurrección, libres de pecado, y para ir a estar con Él en su presencia. Es la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Y bueno, Tomás parece que algunas cosas no estaba entendiendo del todo, y entonces le dicen, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber el camino, y ahí Jesús hace esta gran aseveración. Vamos a orar que Él guíe este tiempo de reflexión en su palabra. Señor Jesús, en esta mañana, guíanos, Señor, mientras meditamos en tu palabra y lo que vos nos querés decir acerca de vos, de tu persona, y Señor Jesús, de cómo conocerte más y cómo, Señor, eso implica nuestro caminar diario, Señor Jesús, el conocerte, y poder vivir una vida que a ti te agrada, Señor Jesús, con respuestas en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No? Hace un tiempo estaba compartiendo de Cristo en el Parque de los Andes y me encuentro con un matrimonio de profesionales. Él era, no me acuerdo si era ingeniero en telecomunicaciones o qué era, y la esposa era abogada como profesionales, y me dice, nosotros somos ateos, me dijeron así, no creemos, no creemos que haya un Dios, simplemente creemos que somos materia y que cuando morimos no queda nada. Y él se identificó un poco con ideas marxistas en ese momento, y digo yo, bien, digo yo, nosotros simplemente estamos dando a conocer quién es Jesús y qué piensan acerca de él. No, bueno, para mí fue un gran revolucionario, pero lejos de creer que es Dios.
Bueno, le digo yo, Jesús en un momento él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué pensás acerca de eso que dijo? Y él pensó un rato. No, dice, no puede haber dicho eso. Es una soberbia, una arrogancia enorme que alguien se atreva a decir semejante cosa. Y cuando se dio cuenta que yo le estaba mencionando algo de la Biblia, yo no creo que Jesús haya dicho eso. Bueno, sí lo dijo. Eh, Obviamente él entendió que Jesús estaba diciendo que él era Dios cuando dijo esto y desde su postulado lo confrontó. A veces cuando decimos la palabra de Dios nos retiramos, solamente somos agentes que informan en el poder del Espíritu Santo, dejándole los resultados a Dios, produce un impacto muy fuerte. Si yo sabía que él no me iba a dejar presentarle el Evangelio completo, entonces solamente le presenté qué es lo que Jesús aseveraba hacer. Y no sé qué será de esta persona, pero sí sé de que Dios dice que mi palabra va y no vuelve vacía, sino que hace lo que yo quiero que haga. Entonces, cuando tenés conversaciones así cortas, poder contar quién es Jesús en una frase, en un versículo, a decir, confiar, Dios va a usar esto en traer a las personas para Él, porque Él lo obra de manera que nosotros no entendemos. Ahora esta aseveración, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, cuando empezamos a decir en el lenguaje de hoy, la verdad es un término que se lo ha relativizado tanto. ¿Qué es la verdad? ¿No? Hasta Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿No? Todos pensando en esto, ¿qué es la verdad? ¿No? La cultura hoy trata de afirmar que la verdad es relativa, depende de quién la dice, cuándo la dice. Para un grupo de personas puede ser esto verdad y para otro grupo puede ser otra cosa la verdad. Pero cuando Jesús dijo yo soy la verdad, él usó en arameo una palabra que es emet, ¿no? Y esa palabra significaba totalmente fiel y confiable. Entonces Jesús estaba diciendo de él mismo que él era totalmente fiel y confiable. Y cuando Juan escribe esta palabra, en el Nuevo Testamento usa la palabra aletheia, que significa la realidad plena, lo que es auténtico, lo que no está escondido. Entonces Jesús está diciendo yo soy el auténtico, yo soy el fiel y cuando se dice el fiel, el análisis del contexto, hay un pensador cristiano que George McDowell dice, sí, él estaba diciendo yo soy el fiel al original, yo soy la imagen del original, la imagen del Padre. Y es lo que Jesús está diciendo en el contexto, ¿no? Yo y el Padre uno somos. Entonces, la vida de él es la imagen del original. Por eso Jesús en el verso 9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy eso, yo soy eso. Juan 1 nos dice de que a Dios no nadie le ha visto jamás, sino que el Hijo, el unigénito, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, cuando vimos a Jesucristo, estamos viendo la deidad del Padre, estamos viendo quién es. Entonces, la verdad tiene que ver en algún punto de una comparación con el original, una comparación con el Dios Padre. Y esto es algo que nos tiene que llevar a interpelar, a hablar de toda nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se ve esto? Seguramente alguna vez tuviste la ocasión de charlar con alguien acerca de por qué los cristianos no hacen tal o cual cosa, por qué los cristianos no maldicen, por qué los cristianos no dicen malas palabras, por qué los cristianos no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Tuvieron charlas acerca de sí en su entorno alguna vez? ¿Sí? ¿Las han tenido? Bien, a veces los hijos te interpelan. Y Ulises a veces me dice, che, ¿por qué el tío Walter, por qué el otro tío dice malas palabras y nosotros, vos no decís malas palabras? ¿No? Y si los compañeritos en la escuela dicen malas palabras. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué le voy a decir que no diga malas palabras? Bueno, hay una cuando hablamos cuando pensamos en esto de la comparación con el original, eh, que se parece mucho a qué es lo que pasa con las medidas, ¿no? ¿Cuánto tiene esta botella de agua? ¿Un litro? Es un litro. ¿Sí? Y si alguien duda, ¿cómo lo verificamos?
si tiene un litro o no tiene un litro. Como que se litro. Ajá, si yo digo, no, yo creo que tu medida no tiene un litro. Ajá, ¿y cuál otra? Ok, En definitiva, confianza de que eso que dice que es un litro es un litro. claro. Y si alguien duda, che, pero a mí me están engañando, yo no creo que eso sea un litro. Bueno, en Sèvres, Francia, hay un lugar donde está la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Ahí está el litro patrón, el kilo patrón, el metro patrón. Entonces, si alguien duda acerca de eso, estas medidas ahora se han tecnificado muchísimo y tienen eh, parámetros hasta de metafísica casi, ¿no? Donde hablan de medidas que son súper exactas, pero sigue igual conservándose el metro de platino, el litro exacto. Entonces, si alguien duda, va ahí y puede verificar que el litro sea un litro, o que el metro sea un metro, o que el kilo sea un kilo, porque no va, se ha hecho con materiales para que no cambien en el tiempo, para que sean fieles y que no se transformen. En nuestra vida de carácter, ¿por qué hacemos o por qué no hacemos cosas? Es igual. Nosotros hacemos una comparación con el original, con el patrón de cada cosa que vivamos en la vida. Ese patrón es Dios. Entonces, podemos decir que lo que nos dice la Biblia es una buena regla para decir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. No sé por qué los cristianos no decimos malas palabras. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿no? Entonces, no decimos malas palabras corrompidas. La palabra para corrompida en el griego era sapros, que se usaba en el mercado de frutas. Cuando una fruta estaba podrida, usaban esa palabra sapros. Entonces, una fruta podrida tiene mal olor, se ve mal, nadie quiere comer una fruta podrida y si la comes te puede llegar a hacer muchas toxinas que te hacen. Entonces, las palabras corrompidas no las tenemos que decir, pero uno puede llegar a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo y me aprendo todo lo que la Biblia dice, que no tengo que hacer, lo hago. ¿Está bien eso? No, ¿Por qué? ¿qué hace mal? Si lo que la Biblia te dice que no lo hagas, me aprendo toda la lista y no hago ninguna de esas cosas, ¿está bien eso? Ajá, ¿sí? ¿No le ve ningún peligro a eso? No, sí, lo hace porque la Biblia lo dice o porque realmente está convencido de que eso va a tener bendición. Me parece que una cosa es hacerlo con una regla, como los sacerdotes, Los escribas. Los escribas y y fariseos. los fariseos que se ponían a hacer eso, pero después un desastre de su vida. Pero lo hacían por cumplir, pero no porque estuvieran convencidos de que eso está bien. Claro, ahí hay un puntito, ¿no? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces está bien que me aprenda las cosas que no tengo que hacer. Pero si alguien me pregunta, ¿y por qué no haces eso? Porque la Biblia lo dice. Entonces la Biblia se convierte en el libro malo que te dice todo lo bueno y todo lo malo que tenés que hacer. Pero si yo estoy pensando en que el libro me está revelando un precepto que me revela algo del carácter de Dios sobre por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Jesucristo me dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Entonces una mentira no se ajusta a cómo es Dios y lo deshonra. Entonces yo, porque amo a Jesús, elijo no decir mentiras, porque eso va contrario al carácter de Dios. Así como si yo no sé si el litro no tiene, yo me voy a hacer ese comparo. De la misma manera, yo comparo las cosas de mi vida con el original, con cómo es la persona de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no digo malas palabras? Porque si yo digo malas palabras,
A lo mejor estoy diciendo algo de una persona con palabras corrompidas, con algo que tiene que ver con lo podrido, con algo que tiene mal olor, y estoy declarando cosas sobre un semejante que no está bueno, porque estoy diciendo palabras malas acerca de esa persona, y Dios de esa persona dice que lo bendigas. Dios es bendición, Dios tiene planes de bien y no de mal, y yo, en vez de dar valor sobre esa persona, estoy trayendo palabras que hablan lo contrario. Entonces no se ajustan a su carácter. Ahora, ¿por qué Dios dice un montón de preceptos? Porque ese montón de preceptos me ayudan en mi caminar diario de manera rápida, es decir, no hagas esto, no des falso testimonio. Dios es verdad, pero Dios no me dice, no lo hagan porque Dios es verdad. Ahora cuando acá arranca el proceso que yo tengo que vivir con la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de madre, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su delicia medita de día y de noche. Entonces, cuando yo medito en lo que la palabra de Dios me dice, y me encuentro con preceptos como no mientas, no robes, no hagas esto, ¿por qué Dios me está diciendo esto? ¿Qué cosa tiene que ver con su carácter, con su persona, por la cual me está diciendo que yo no haga esto? Y entonces acá tengo el método de comparación con la verdad, el método de la verdad. Por ejemplo, ¿no? Los cristianos tenemos que, viene claro que Dios dice, no forniques, no adulteres, no mires inadecuadamente a una mujer. Y si, ¿de dónde salen todos esos mandatos? Si son directos y son de bendición. Si yo los pongo en práctica, va a ser para bendición. Ahora yo puedo empezar a aprender y hacer todo eso y convertirme, como dijo Marta, en un fariseo. Y estoy buscando quién cumple y quién no cumple, y me vuelvo una persona amargada, una persona legalista, una persona con la cual nadie quiere estar. Y cuando hago eso, si mis hijos me ven que yo estoy todo el día haciendo eso, dicen, yo no quiero ser como papá, ¿no? Es decir, eso puesto en el corazón, es decir, como alguien persiguiendo que vos cumplas todas las reglas, ¿quién puede vivir así? ¿No? No podemos vivir así, porque nos volvemos un legalista. Ahora, todas esas cosas que dice la Biblia son buenas. Ahora, si yo empiezo a mirar por qué Dios las dice, ¿no? ¿Por qué Dios me dice de que no haga eso? Porque la Biblia, por ejemplo, en el caso de las relaciones sexuales, me dice que Él es puro. Entonces, todo lo que es impureza le desagrada. Dios es fiel. Entonces me dice que en las relaciones a Dios le interesa que haya un compromiso, que haya un pacto, que haya fidelidad, que nadie rompa ese pacto, porque Él es fiel. Él hizo un pacto con nosotros y lo cumple, ¿no? Él nos da la vida eterna y lo cumple. Él nos da cosas bondadosas y Él los cumple. Primera Juan 3:3 nos dice que Él es puro. Primera Corintios 1:9 nos dice que fiel es Dios, el cual nos llamó. Primera Juan 4:16 nos dice que Dios es amor, ¿no? Y entonces, el marco para Dios, para las relaciones, tiene que ser de amor, de fidelidad y de pureza. Tiene todo un marco, ¿no? Que esos principios a nosotros nos van a bendecir con relaciones más fuertes, más duraderas, ¿no? Y que las disfrutemos más. Pero si nosotros miramos y decimos, che, esto no me suena de lo que Dios dice, esto no me suena, no me gusta, no me parece, la cultura nos enseña otra cosa, entonces yo empiezo a cuestionar lo que Dios dice. Pero cuando yo empiezo a ver que Dios nos dice esto, porque Él es puro, porque Él es fiel, porque Él es amor, entonces, sí, bueno, yo puedo vivir las relaciones de otra manera. Pero Dios en la manera directa nos dice preceptos. Entonces, ¿a qué es lo que voy, no? Cuando vamos en lo que la palabra de Dios dice, lo importante es que desarrollemos una mentalidad de conocer los atributos de Dios. Cuando meditamos en Dios, conocer cuáles son sus atributos, nos va a dar una regla para vivir cualquier aspecto de nuestra vida, y podemos conectarlo con los preceptos que Él nos manda, y de esa manera vivir de una manera santa delante de Dios, vivir los beneficios de por qué Él nos dice lo que nos está diciendo,
pero con una mentalidad, yo me estoy vinculando con ese Dios y me estoy pareciendo a cómo Él es y que esos atributos se hagan parte de nosotros. En la palabra de Dios vamos a encontrarnos muchos atributos, algunos están clasificados como comunicables y otros como no comunicables. Como por ejemplo hay atributos que la Biblia, los no comunicables son aquellos que la Biblia nos muestra que no comparte con nosotros. Por ejemplo, él dice que Dios es todopoderoso. Nosotros no vamos a ser todopoderosos, ¿no? La Biblia nos dice de que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas que pasan en el mundo, Él las sabe, tiene un conocimiento. Y esos atributos Él no los comparte con nosotros, no somos omniscientes y no estaríamos ahí viendo a ver qué piensa que sabe aquella persona, o tal vez estaríamos pensando en cómo eso lo uso para ser rico. Pero Dios no comparte esos atributos con nosotros. Pero hay otros que sí, que Él quiere compartir con nosotros. Por ejemplo, su santidad. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Él dice que Él es verdad, entonces quiere que nosotros vivamos siendo verdad. Él es puro y quiere que seamos puros. Él es bondadoso y quiere que seamos bondadosos. Él es compasivo y quiere que seamos compasivos. Él es amoroso y quiere que amemos. Entonces, en esos principios de su palabra, Él nos da órdenes como vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque sabe que las ovejas están desamparadas y perdidas como ovejas que no tienen pastor. Y Él quiere cuidarlas. Y estableció una familia que es la iglesia, en la cual esas familias pueden ser cuidadas y van a aprender. Ahora eso es en un ambiente de amor, si es que estamos viviendo y conociendo sus principios como parte de las características de Él. Cuando pensamos, ¿no?, en que cuando miramos a Dios como con la cara descubierta, ver la gloria de Dios, lo miramos a Él y esos atributos empiezan a ser parte, empiezan a transformarnos. Y en esa transformación, esa transformación que hacen mientras contemplamos su palabra y conocemos sus atributos, ese proceso se da en la medida que nosotros colaboramos. No es que Dios hace eso de manera obligatoria sobre nosotros, nosotros esperamos a que vaya haciendo su obra, sino que nosotros tenemos que ser intencionales en que esas cosas pasen, ¿no? Y en esto, ¿cómo arranca? En ser lleno del Espíritu Santo. Arranca con hago caso del mandato, sé lleno del Espíritu Santo, y lo apropio en fe, y en la guía del Espíritu Santo empiezo a estudiar su palabra, empiezo a buscar caminar en santidad. Nos dice Colosenses 1:29, 28-29. Dice, a Él nosotros proclamamos y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Dios obra poderosamente a nosotros transformándonos a su imagen y semejanza, y hace eso muchas veces a través de su palabra, pero tiene que haber a nosotros un trabajo y un esforzarme. Porque si no trabajo y me esfuerzo, puede ser que nunca pase el proceso de santificación. O puede ser que empiece a hacerlo, pero hacerlo en mis fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Entonces vaya por el camino del legalismo. Y ese es un peligro porque nadie quiere tener un legalista cerca, ¿no? Y lo principal es cuando eso nos pasa en nuestro hogar, cómo transmitimos la fe a nuestros hijos. Se las transmitimos por imposición y a veces hay grises, ¿no? Porque a veces se nos hace sencillo, ¿no? Si queremos ser muy democráticos o dar participación a que él vaya descubriendo ciertos principios, las cosas se pueden desbandar. Pero necesitamos modelarlo en nuestra vida. Si él ve que yo lo vivo, que yo estoy caminando y estoy buscando conocer a Dios,
que yo estoy buscando ser santo porque Él es santo y vivirlo, no como una imposición de una regla obligatoria, sino que parte de mi relación con Dios, eso va a tener un impacto. Necesito llevárselo a ellos. Y ahí en ese proceso Dios obra, ¿no? Sobrenaturalmente con su Espíritu Santo, poniendo convicción. A veces hay luchas, mis hijos todavía no llegaron a la adolescencia, pero sé que es una lucha a veces difícil, cómo esto se convierte en algo que forma parte de ellos y está la libertad de elecciones de lo que ellos van a ir tomando con el tiempo, pero necesitamos hacer un camino que parte de qué es lo que ellos ven de nosotros, cómo estoy viviéndolo y cómo estoy buscando transmitirlo, cómo estoy viviendo, pensando en caminar la vida cristiana como algo que fluye a través de una vida llena del Espíritu Santo, o estoy queriendo agradar a Dios a través de seguir las reglas. Y este es el peligro del legalismo. Juan 1.14, iba a decir primera Juan y no era. Juan 1.14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, en el proceso que vamos conociendo, tenemos que entender que muchas veces Dios hace por nosotros cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Nos da ese regalo de gracia y nos ayuda y nos acompaña en el proceso de parecernos más a Él. En el proceso de vivir en santidad y vivir una coherencia con sus atributos, y que muchas veces nosotros no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es el que lo hace en nosotros. Hebreos 4:15 nos dice, no, de que Él no es cualquier sacerdote, sino que es uno que fue tentado en todo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿no? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, en ese proceso de vivir, honrándolo y parecernos más a Él, en ese proceso de santificación, no necesariamente siempre vamos a hacerlo de una manera perfecta. No siempre nos vamos a ajustar del todo, pero Jesús, que vivió y que nos entiende, Él nos va a dar la ayuda en el momento oportuno. Si nos esforzamos en buscar la guía del Espíritu Santo y caminar en fe, mientras ponemos en práctica los principios que vamos encontrando cuando nos encontramos con algún atributo de Él. Por ejemplo, este principio de no decir malas palabras. Yo cuando acepté a Jesús, yo decía montones de malas palabras. Y mi papá era un maestro de las malas palabras, que por ejemplo cuando hablamos que yo les decía esto de lo que modelamos en la familia, es muy fuerte, porque por ejemplo yo tenía un doble discurso. Mi papá, si nos agarraba a nosotros diciendo malas palabras, nos daba una paliza, nos retaba, pero él después las decía todas. Entonces no entendemos cómo es. Las malas palabras tan mal no se pueden decir, pero vos las decís todo el tiempo. Entonces el modelo era complicado, ¿no? Entonces cuando yo acepté a Cristo empecé a darme cuenta, ¿por qué no voy a decir malas palabras? Y no voy a decir malas palabras porque a Jesús no le agrada, ¿no? Porque Jesús tiene otra manera de vivir. ¿Qué es lo que digo de las personas cuando digo malas palabras? ¿O qué pasa en mi corazón cuando yo las digo? Y yo, por ejemplo, me di cuenta en algo tan simple de decir,
no tenemos que estar ansiosos, tenemos que ser pacientes, gozarnos en las pruebas y todo lo demás. Y en el campo una cosa que pasaba muy seguido es vos trabajar con fierros, te golpea las manos, te lastimas. Y lo común de las personas es cuando te golpeas empezar a insultar y empezar a decir una chorrera de malas palabras cuando alguien te sale mal. Y yo me di cuenta de algo en ese proceso de pensar, yo tengo que cambiar y ser diferente, que cuando me golpeaba y empezaba a insultar, algo le pasaba a mi sistema nervioso que me ponía mucho más enojado y dolía más. Pero que cuando yo decía, no Dios, ayúdame, no voy a decir malas palabras, todo ese proceso me ayudaba a estar más sereno y el dolor se iba antes. Entonces, ¿cuánto de la exacerbación de la violencia y del dolor que vemos en la calle cuando alguien se enoja porque te encerraron o te chocaron, tiene que ver por algo que se desencadena al maldecir, por no seguir este principio de ninguna palabra corrompida salga de ustedes? ¿Cómo se corrompen las cosas si tal vez las situaciones escalan a niveles impensados simplemente por no seguir un principio? Yo lo descubrí con 14 años de que si no maldecía, me dolía menos cuando me golpeaba. De esa manera, en algo tan simple como eso. Y si empezamos a proyectar cuántas cosas vamos a ser más bendecidos si usamos esta medida, ¿qué es lo que haría Jesús en este momento? En vez de qué es lo que mi corazón, mis ganas de la carne quieren hacer en este momento. Nos van a ayudar a vivir más tranquilos, tal vez sin evitarnos alguna ACV, evitarnos algún ataque de depresión, porque estamos serenos y calmos viviendo algo que está en la palabra de Dios. Y simplemente como eso, ¿no? Dios le da valor a las personas, entonces yo no maldigo. Ese es el principio que hay detrás de esto. Lo podemos vivir en las relaciones sexuales. Hay montones de testimonios de gente que aceptó a Cristo después de haber hecho de todo y decir, después en el matrimonio luchan con recuerdos y comparaciones. Y aquellos que han puesto en práctica estos principios eh, pueden tener más paz en el matrimonio. Y hay cosas, no sí, Pablo, pero no todos están seguros que era Pablo. En Hebreos dice, que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho matrimonial sin mancha, ¿no? Y hoy se sabe por la ciencia de que hay cosas que se guardan emocionalmente en la memoria y que no se borran nunca más en la vida. Entonces, muchas de las cosas que hacemos en la juventud creyendo que no tienen consecuencias, después en nuestra memoria nos repercuten de más grande. Pero los principios de la palabra de Dios nos permiten vivir cosas que van a ser de buen fruto para nuestro caminar. Y todo esto arranca con que conozcamos más a Dios, conozcamos sus atributos. Y acá quería dedicar un momento. ¿Cuáles atributos de Dios conoces y que vos entendés que Dios te está hablando en este tiempo? Mientras vas pensando en los atributos. ¿Qué atributo de los comunicables? No sé si pensaron alguna vez en los atributos que son comunicables, como Dios es verdad, Dios es santo, Dios es justo, Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. ¿Qué atributos de Dios conocen que les impactan? Que tal vez en las semanas que vienen pueden empezar a pensar en cómo los impulsa a vivir a ustedes. ¿Dónde está? Estaba acá, ella está en mi casa mi número. Te perdona siempre que te acompaña. Es perdonador. Yo tengo mi número en mi casa. Vaya. Te perdona siempre. Dice el Salmo que grande es su misericordia. ¿Sí? Él aleja nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Perdonador. ¿Sí? ¿Qué otro atributo de Dios nos hace pensar? Paciencia. Paciencia. Cosa que carezco en muchas situaciones. Ajá. Bien. Digo, como, a ver. Uh-huh.
Y ese es difícil, ¿no? Porque dice que gozados son las pruebas porque estas producen paciencia, ¿no? Ajá. Lo bueno es que si apropiamos la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es paciencia. Así que simplemente por fe, Señor, me apropio la llenura del Espíritu Santo. Ayuda, ayuda, ayuda. Y acá es donde se empieza a revelar lo milagroso, ¿no? Si tenemos ese atributo, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo lo voy a vivir? Pero el Espíritu Santo es todopoderoso y hace real los atributos de Cristo en mi vida. Solamente cuando por fe lo apropio. Y se empiezan a pasar cosas así. Humanamente no lo trates de explicar porque no es posible. Es Dios sobrenatural viviendo en Dios. Buenamente le tengo la pata de rato, se me la está perdonando, ahí está. La verdad que también donde hay paz, nosotros Paz. podemos ser pacificadores. Muy bueno, ser pacificadores. ¿Cuánto se necesita hoy, no? Porque uno, en una sociedad donde uno está acostumbrado a ver qué puedo decir picante que eche más leña al fuego en vez de que pacifica. Y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Promesa. Que en esta semana puedas pensar qué atributo de Dios Dios te ha mostrado en su palabra que vos querés vivir para que se haga real. O tal vez pienses en algún precepto que leíste, como no hagas esto, no hagas aquello, y que por alguna razón sentís que pincha en tu alma, ¿no? Dice que pincha en tu alma, que lo empieces a buscar en la palabra. ¿Qué es Dios en su carácter por la cual Él me está pidiendo esto? Y a lo mejor yo pueda pensar, Jesús, ¿qué me dice tu palabra de quién sos vos? Por lo cual este precepto a mí me hace ruido y me hace estrujar el corazón. Porque mientras pensemos en eso, el Espíritu Santo va a trabajar y me va a hacer pensar cómo yo me tengo que parecer más a Él. Y a lo mejor encontramos la punta del ovillo, ¿no? De dónde tengo que cambiar para parecerme. Pero llévate esto, de cada precepto que encuentro en la palabra, hay un atributo de la persona de Dios. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo comparo mi vida con ese atributo de Él, ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo para que se parezca? Mientras estoy contemplando eso, el Señor dice que vamos a empezar a parecernos a Él. Algo va a empezar a mudar dentro de nosotros para parecernos más a Él, con la esperanza de que seamos un reflejo de Él, que seamos aquellos que anuncian las virtudes de Él, ¿no? Que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y que Dios nos dé gracia, de esta gracia que su palabra dice, para vivirlo, para vivirlo. Porque a veces el peligro está en que nos quedemos con todos esos preceptos y que empecemos, tenés que ser así, 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 y nos volvemos legalistas y eso aleja a las personas. Pero si pensamos en que todo eso que dice la Biblia es porque Él es algo a lo que yo me tengo que parecer, va a hacer que las personas se puedan acercar y que todas esas cosas a lo mejor encuentren dónde salir de nuestras vidas y empecemos a ayudar a los que están a nuestro alrededor, peleando con estas cosas, peleando. Y de esa manera vamos a honrar y glorificar a Dios. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias porque vos te das a conocer a nosotros. A través de tus atributos, tú te das a conocer a nosotros con tu persona, cómo caminaste y viviste. Señor, y nos diste una base, Señor Jesús, para cómo vivir, honrándote día a día. Señor, seguí hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y Señor Jesús, queremos ser santos como tú eres santo, pero también queremos ser amor, así como tú eres amor. Y así como las personas querían acercarse y venían en multitudes hacia ti, Señor Jesús, que las personas quieran estar cerca nuestro porque encuentran palabras que los hace ser diferentes.
porque encuentran maneras de actuar que te honran y que se parecen más a ti, Señor. Ayúdanos a vivirlo como iglesia, acá dentro de nuestra comunidad, y ayudarnos a vivirlo y mostrarlo en nuestras casas, en nuestra familia, con nuestro entorno, y ayudarnos a vivirlo, Señor, en el lugar donde estamos, en nuestros trabajos, para que podamos testificar, tanto con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, acerca de que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por ti. En el nombre de Jesús. Amén.